El aire olía a rosas blancas y a dinero, una mezcla tan dulce y pesada que casi me ahogaba. Estaba parada en un rincón del salón de fiestas más lujoso que mis ojos habían visto jamás, un palacio de cristal y luces doradas donde se celebraba la boda de mi única hija, Valeria. Mi vestido, el mejor que pude comprar, se sentía humilde y fuera de lugar entre tanto satén y seda importada. Buscaba su mirada, la de mi niña, pero ella estaba ocupada sonriendo para las fotos del brazo de su flamante esposo, Ricardo. Fue él quien se acercó a mí, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, y con un gesto casi imperceptible, me señaló un lugar. No era una mesa con los demás invitados, no, era una silla de madera, rota y sucia, arrinconada junto a la puerta vaivén del baño de servicio, por donde los camareros entraban y salían con un ruido sordo y constante. Ese, me dijo, era mi sitio. Mi corazón, que segundos antes latía con el orgullo de una madre, se detuvo en seco. Miré a Valeria, esperando una protesta, una negación, un simple gesto que desmintiera aquella crueldad, pero ella solo desvió la mirada, ajustándose el velo con dedos temblorosos, como si mi presencia allí, en ese rincón de la vergüenza, fuera una mancha que necesitaba ocultar. Comprendí en ese instante que no había sido un error. Aquella silla rota, junto al olor a desinfectante que se escapaba del baño, era el lugar que mi propia hija y su marido habían elegido para mí. Querían que fuera invisible, un trasto, viejo que no combinaba con su nueva y brillante vida. El murmullo de los invitados, sus risas y el tintineo de las copas se convirtieron en un zumbido lejano, ahogado por el sonido de mi propio mundo haciéndose pedazos. Me senté. No sé si por obediencia, por shock, o porque mis piernas de repente se negaron a sostenerme. Cada vez que la puerta del baño se abría, una ráfaga de aire húmedo y un olor a productos de limpieza me golpeaban, recordándome dónde estaba. Veía pasar a los invitados, vestidos con sus trajes caros y sus joyas resplandecientes, y ninguno me miraba. O peor, algunos lo hacían con una mezcla de lástima y desdén, como si se preguntaran quién era aquella anciana sentada en el pasillo de servicio. Yo, Rosa Elena Castillo, la mujer que había lavado ropa ajena durante 30 años para que mi hija tuviera la mejor educación, la que le compró su primer vestido de fiesta con el dinero que ahorré saltándome mis propias comidas, estaba allí, reducida a un estorbo, a un mueble viejo en el día más feliz de su vida. La humillación era un veneno lento, quemándome por dentro. Cada risa de Valeria que llegaba hasta mi rincón era una puñalada. La veía brindar, bailar su primer vals, cortar el pastel de 5 pisos, y en cada uno de esos momentos yo estaba ausente de su felicidad, borrada de la fotografía. Ricardo la rodeaba con su brazo, susurrándole cosas al oído, y de vez en cuando su mirada se cruzaba con la mía, cargada de un triunfo frío y calculado. Él había ganado. Había conseguido no solo a mi hija, sino también el poder de desterrarme de su vida, de convertir a la madre que le dio todo en una simple espectadora relegada al último rincón del olvido. El dolor era tan físico que me costaba respirar, un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarme con lágrimas que me negaba a derramar. Fue entonces, en medio de esa desolación, cuando algo dentro de mí cambió. Mientras observaba el lujo que me rodeaba, el mismo lujo comprado con el sudor de mis manos y el sacrificio de mis años, una certeza empezó a crecer en mi interior. Ellos, en su arrogancia, creían que yo no era nada. Me veían como una mujer vieja, pobre e ignorante, una simple lavandera cuyo propósito en la vida ya se había cumplido. Me subestimaban. No tenían idea de la fortaleza que se esconde detrás de unas manos callosas, ni del valor de las cosas que el dinero no puede comprar. Pensaban que mi pequeño mundo se reducía a mi modesta casa en un barrio obrero. Esa misma casa de la que tanto se avergonzaban. No sabían que ese pedazo de tierra, ese hogar que mi difunto esposo y yo construimos con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, guardaba un secreto que florecía en silencio, como las rosas de mi jardín, esperando el momento adecuado para ser cosechado. Mientras ellos celebraban su victoria,
Ignoraban por completo el poder que yo tenía guardado, un poder que no residía en cuentas bancarias ni en apellidos importantes, sino en la tierra, en documentos antiguos y en la promesa de un futuro que ellos, en su ceguera, jamás podrían imaginar. Sentada en esa silla rota, decidí que no me ahogaría en mi dolor. Dejaría que me subestimaran un poco más. La orquesta empezó a tocar una canción alegre, y la gente aplaudía. Valeria y Ricardo se besaron, y los flashes de las cámaras inmortalizaron su momento de gloria. Desde mi rincón, los observé con una nueva claridad. La venda del amor incondicional había caído de mis ojos, reemplazada por una calma fría y decidida. Ya no era solo una madre herida, era una mujer que acababa de despertar. Ellos habían elegido mi lugar en esa fiesta, pero yo elegiría mi lugar en el resto de mi vida. Y les aseguro, no sería cerca de la puerta de un baño. La justicia, a veces, no hace ruido, llega en silencio, como el amanecer después de la noche más oscura. Y esa noche, aunque ellos no lo supieran, mi amanecer estaba a punto de comenzar. Dejé que terminaran su fiesta, que disfrutaran de su triunfo, efímero. Yo tenía algo mucho más valioso que una celebración de una noche. Tenía un plan que se estaba gestando en el corazón de la humillación, alimentado por décadas de sacrificio, y un amor que ahora exigía respeto. Ellos habían disparado primero, pero no sabían que yo tenía la última palabra, y esa palabra, se los prometo, resonaría mucho más fuerte que toda la música de su estruendosa y vacía celebración. Se arrepentirían de esa silla, de esa puerta, y de haberme confundido con una mujer débil. Permítanme que me presente como es debido, más allá de la mujer de la silla rota. Mi nombre es Rosa Elena Castillo. Tengo 68 años recién cumplidos, aunque esta noche siento que me han caído 100 más sobre los hombros. Soy viuda desde hace poco más de una década. Mi amado esposo, Antonio, se fue un día de repente, un fallo en el corazón, y desde entonces, el silencio en mi pequeña casa a veces grita más fuerte que cualquier compañía. Vivo en el mismo barrio obrero de 1910, siempre, en la casita que levantamos con nuestras propias manos, un hogar humilde pero lleno de recuerdos en cada grieta de sus paredes. Mi vida es sencilla, predecible. Me levanto con el sol, cuido de mi pequeño jardín, que es mi orgullo, y sigo lavando ropa para algunos vecinos. Es una costumbre, un eco de la vida que me permitió criar a mi hija, y supongo que mis manos no saben estar quietas. La gente del barrio dice que soy una mujer buena, quizás demasiado. Siempre tengo una palabra amable, un plato de sopa para quien lo necesite, y una fe casi ingenua en la bondad de las personas, especialmente en la de mi hija Valeria. Para mí, ella siempre fue esa niña de ojos brillantes que me prometía que cuando fuera grande, me compraría un palacio para que mis manos descansaran. Ese amor incondicional ha sido el motor de mi vida, pero también, ahora me doy cuenta, mi mayor ceguera. Me negué a ver cómo se iba transformando, cómo la ambición y la vergüenza por sus orígenes iban borrando a la niña que yo crié. Mi mayor vulnerabilidad siempre ha sido ella, ese amor que me llevaba a justificar sus desprecios, a perdonar sus ausencias y a creer que en el fondo su corazón seguía siendo bueno. Mi rutina es un ancla que me mantiene a flote en el mar de la soledad. Las mañanas huelen a tierra húmeda y a jabón, una mezcla que para mí es el perfume del trabajo digno. Mis manos, aunque artríticas y arrugadas, todavía tienen la fuerza para frotar las manchas más difíciles, una habilidad que perfeccioné durante más de 30 años. Después de la faena, me siento en el porche con una taza de café, viendo jugar a los niños de la calle, y recuerdo cuando Valeria corría por ahí, con sus vestidos remendados y sus rodillas raspadas. Esos recuerdos son mi tesoro y mi tormento. Son la prueba de que existió un tiempo en el que mi hija me miraba con admiración, antes de que aprendiera a mirarme con vergüenza. A pesar del dolor, hay una resiliencia en mí, forjada a base de superar la pobreza, el hambre y la pérdida. Desde que Antonio partió, aprendí a ser fuerte de una manera distinta. Él era mi roca, mi complemento. Juntos éramos un equipo invencible contra las adversidades. Cuando se fue, sentí que me habían arrancado la mitad del alma,
y tuve que aprender a clavar mis propias raíces en la tierra para no ser derribada por el viento de la pena. Me volví más callada, más observadora. Descubrí una fortaleza silenciosa en mi interior, una capacidad para soportar el peso de los días sin derrumbarme. Quizás esa fuerza latente es la que me sostuvo sentada en aquella silla humillante, la que impidió que mis lágrimas les dieran el gusto de verme rota. Es la herencia de mi esposo, un eco de su voz diciéndome al oído: «Aguanta, mi Rosa, eres más fuerte de lo que crees. Mi vida no ha sido fácil, no se los voy a negar. Nací en el campo, en una familia donde el pan nunca sobraba. Desde muy pequeña aprendí que para conseguir algo había que trabajar el doble, sudar el triple y quejarse la mitad. Esa lección se me grabó en la piel y en el alma. Cuando llegamos a la ciudad con Antonio, con nada más que sueños en los bolsillos, juramos que nuestra hija tendría las oportunidades que nosotros nunca tuvimos, y cumplimos esa promesa. Cada ladrillo de su éxito está pegado con el cemento de nuestro sacrificio. Por eso la humillación de esta noche me duele tanto, porque no solo me rechazan a mí, Rosa Elena, la lavandera, rechazan cada noche que pasé en vela, cada gota de sudor, cada renuncia que hicimos en su nombre. Pero no soy solo una colección de sacrificios. También soy la mujer que le enseñó a Valeria a leer, usando las noticias viejas que envolvían el pescado. Soy la que le cantaba canciones de cuna hasta que sus miedos se dormían. Soy la que aplaudía más fuerte en cada acto escolar, con el corazón a punto de estallar de orgullo. Dentro de esta anciana que ellos intentan esconder, todavía vive esa madre leona, la que defendía a su cachorra de todo y de todos. Lo que Valeria y Ricardo no entienden es que esa leona no ha muerto, solo estaba dormida, arrullada por la falsa seguridad de que su hija la amaba. Pero esta noche, el rugido de la injusticia la ha despertado. Mi mayor debilidad, como ven, es mi corazón. Un corazón demasiado grande, demasiado dispuesto a perdonar. Me costaba ver la maldad, porque siempre buscaba la chispa de bondad en los demás. Creía que si daba amor, recibiría amor. Una ecuación sencilla, pero terriblemente equivocada en el mundo de mi hija. Mi ingenuidad me convirtió en un blanco fácil para su desprecio y la manipulación de su marido. Creían que podían pisotearme y que yo, como la hierba, volvería a levantarme en silencio. Sin más, me veían como algo garantizado, una presencia constante y sumisa en sus vidas, útil para cuidar la casa en sus viajes, pero vergonzosa para presentar en sociedad. Sin embargo, hay una fuerza que nace de la decepción más profunda. Cuando te quitan todo, cuando te despojan de tu dignidad, ya no tienes nada que perder. Y una persona sin nada que perder es la persona más libre y peligrosa del mundo. Esa sensación empezó a instalarse en mí, en esa silla, junto a ese baño. La fragilidad que sentí al principio se fue evaporando, dejando paso a una determinación de acero. Ya no se trataba de vengarme, no. La venganza es un plato que se come caliente y te quema la boca. Se trataba de justicia, una justicia silenciosa y metódica. Se trataba de recuperar mi nombre, mi lugar en el mundo, y de enseñarles que el valor de una persona no se mide por la ropa que viste, ni por la cuenta que tiene en el banco. Me considero una mujer paciente. He esperado meses a que mis rosales florezcan. He esperado años para ver a mi hija convertida en una profesional. Sé esperar el momento justo. Y ahora, por primera vez en mi vida, esa paciencia no estará al servicio de los demás, sino al mío. Ellos han sembrado vientos de desprecio y no tienen ni la menor idea de la tempestad que están a punto de cosechar. Creen conocerme, pero solo conocen a la madre abnegada que siempre agachaba la cabeza. No conocen a Rosa Elena Castillo, la mujer que está a punto de recordarles que las raíces más profundas a veces sostienen a los árboles más inesperados. Mi historia, hasta ahora, ha sido la de una madre que dio todo sin pedir nada. Una historia común, quizás la de tantas mujeres que se anulan por sus hijos. Pero les prometo que el final de mi historia no será común. Será una lección sobre dignidad, respeto y el altísimo precio de la ingratitud.
y mientras desandaba el camino a casa, sola, después de la boda de mi hija, con el sabor amargo de la humillación en la boca, sabía que mi vida, la verdadera, la mía, estaba por comenzar. Ellos cerraron una puerta, la del baño de servicio, pero sin saberlo, me abrieron la puerta a mi propia liberación. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez se han sentido invisibles a los ojos de quienes más aman? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Mi hija, mi Valeria, siempre fue el sol alrededor del cual giraba mi pequeño universo. Desde que nació, cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, fue con su rostro en mi mente. Soñaba con que tuviera una vida mejor que la mía, una vida sin manos agrietadas por el jabón, ni espaldas dobladas por el cansancio. Y por un tiempo, pareció que lo había logrado. Era una niña dulce, estudiosa, que me prometía el mundo. Pero ese sol comenzó a eclipsarse el día que Ricardo entró en su vida. Él provenía de una familia de esas que aparecen en las páginas de sociales, con un apellido que abría todas las puertas. Al principio, intenté verlo con buenos ojos, pensando que el amor no entiende de clases sociales. ¡Qué ingenua fui! No entendí que para gente como él, las personas como yo no somos familia, somos manchas en su impecable reputación. Ricardo es la personificación de la arrogancia, envuelta en trajes caros y lociones importadas. Su motivación es tan simple como despreciable. La imagen lo es todo. Para él, la sociedad es un escenario, y cada persona un actor que debe desempeñar su papel a la perfección. En su obra no había lugar para una suegra lavandera de un barrio pobre. Desde el primer día me analizó como si fuera un objeto defectuoso. Recuerdo la primera vez que vino a mi casa. Su mirada recorrió mis paredes con una mueca de asco mal disimulada. No probó el café que le ofrecí y se mantuvo de pie toda la visita, como si temiera contagiarse de pobreza si se sentaba en mi humilde sofá. Su desprecio era un veneno que, poco a poco, fue inoculando en el corazón de mi hija. Valeria, al principio intentaba defenderme. Recuerdo discusiones en voz baja, frases como «Ricardo, es mi madre», que se escapaban por el teléfono. Pero la influencia de él, la promesa de ese mundo de lujos y aceptación, fue más fuerte. Empezó a avergonzarse de mí. Primero fueron pequeñas cosas. Dejó de invitarme a sus reuniones con amigos si nos encontrábamos por la calle, mientras ella estaba con su nuevo círculo. Fingía no conocerme o me presentaba como una conocida de la familia. Cada uno de esos gestos era una pequeña espina que se clavaba en mi alma, pero yo me decía que era una fase, que estaba deslumbrada por ese nuevo mundo y que pronto volvería a ser mi niña. El amor de madre es ciego, sordo y a veces tonto. El punto de inflexión fue el día de su compromiso. Organizaron una fiesta elegante en la mansión de los padres de Ricardo. Yo no estaba invitada. Me enteré por una vecina que lo vio en el periódico. Cuando le pregunté a Valeria, con el corazón en un puño, ella se deshizo en excusas torpes, que fue algo muy íntimo, que no quería que me sintiera incómoda, que la familia de él era un poco especial. La verdad era mucho más simple y cruel. Le daba vergüenza, le avergonzaba mi ropa sencilla, mis manos de trabajadora, mi forma de hablar sin los refinamientos que ellos tanto valoraban. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, abrazada a una foto de ella de pequeña. Fue la primera vez que sentí que la estaba perdiendo de verdad, que se la estaban llevando a un lugar del que yo no podía rescatarla. Ricardo no solo me despreciaba a mí, sino todo lo que yo representaba: el esfuerzo, la humildad, el trabajo manual. Para él, el éxito no era fruto del sudor, sino un derecho de nacimiento. Su motivación para alejarme de Valeria no era solo social, sino también una forma de reescribir el pasado de su esposa. Quería borrar cualquier evidencia de que ella no había nacido en cuna de oro. Quería presentarla como una joya exótica que él había descubierto, no como la hija de una lavandera. Y Valeria, desesperada por encajar, por ser digna del amor de ese hombre y de la aceptación de su familia, le entregó su pasado en bandeja de plata, y en ese pasado, lamentablemente, estaba yo. La tensión se hizo casi insoportable en los meses previos a la boda.
Valeria venía a mi casa a escondidas, casi como una ladrona en la noche, para pedirme dinero. A pesar de la riqueza de su prometido, parecía que siempre estaban cortos de efectivo para sus extravagancias. Y yo, en mi estupidez, le daba mis pocos ahorros, el dinero que guardaba para mi vejez, creyendo que con eso compraba un poco de su cariño, un pequeño lugar en su vida. Ella tomaba el dinero, me daba un beso apresurado en la mejilla y se iba, dejándome con las manos vacías y el corazón un poco más roto. Era una transacción, no un acto de amor. Yo le daba mi sustento y ella me daba migajas de su tiempo. Recuerdo un día en particular, unas semanas antes del enlace. Valeria me trajo una caja con ropa usada de su suegra. «Ponte algo de esto para la boda, mamá», me dijo sin mirarme a los ojos. «Para que no desentones». Abrí la caja y el olor a naftalina y a perfume caro me golpeó. Eran vestidos anticuados, de telas brillantes y cortes extraños. Me sentí como una mendiga recibiendo las sobras de los ricos. Le dije con la voz más serena que pude encontrar que yo misma me compraría mi vestido. Su rostro se transformó. La irritación y la impaciencia la dominaron. «¿Con qué dinero? No seas ridícula, mamá. Agradece que al menos pensamos en ti». Esa frase, «al menos pensamos en ti», se me quedó grabada. Pensaron en mí, sí, pero como un problema que había que disfrazar. Y así llegamos a la boda, a la culminación de años de pequeños desprecios, de humillaciones veladas y de un distanciamiento lento y doloroso. La silla junto al baño no fue un acto impulsivo, sino el final lógico de un plan cuidadosamente orquestado por Ricardo y aceptado por mi hija. Querían darme una lección final, dejarme claro cuál era mi nuevo lugar en su mundo, afuera, en los márgenes, en la oscuridad, donde no pudiera contaminar su perfecta fotografía de felicidad. Lo que no sabían es que al empujarme a ese rincón, lo único que lograron fue encender la única llama que en mí aún no se había apagado, la de mi propia dignidad. Si mis manos pudieran hablar, contarían una historia de más de 30 años escrita con agua fría, jabón y lejía. Empecé a lavar ropa para otros poco después de que Valeria naciera. Antonio trabajaba en la construcción y su sueldo apenas alcanzaba para el alquiler y la comida. Yo quería más para mi hija. Quería que tuviera libros, zapatos nuevos cada año y la oportunidad de estudiar en un colegio donde aprendiera más que solo a sobrevivir. Así que convertí mi patio en mi lugar de trabajo. El tanque de cemento era mi oficina y mis nudillos agrietados, mis herramientas. Recuerdo el invierno, cuando el agua estaba tan helada que sentía agujas clavándose en mis dedos, pero seguía frotando, pensando que cada mancha que quitaba era un obstáculo menos en el futuro de mi niña. Mi espalda se fue curvando con los años, como un árbol que se rinde al peso de sus propias ramas. Mientras las madres de las amigas de Valeria iban al salón de belleza, yo hundía mis manos en el agua sucia. Mientras ellas compraban vestidos nuevos para las fiestas, yo remendaba por tercera vez mi única falda buena. Todo, absolutamente todo, era para Valeria. Ahorraba cada centavo. Dejaba de comprar mi pan dulce para que ella pudiera tener el dinero para una excursión escolar. Me alimentaba de arroz y frijoles para poder pagar sus clases de inglés. Veía sus ojos brillar cuando le compraba un uniforme nuevo, y ese brillo era mi recompensa, mi combustible para seguir adelante. Nunca me sentí pobre, porque todo mi capital estaba invertido en ella, en su sonrisa, en su futuro. Creía que estaba construyendo un palacio para ella, sin darme cuenta de que me estaba quedando sin un solo ladrillo para mí. Las noches eran largas. A menudo, cuando la ciudad dormía, yo seguía bajo la luz de una bombilla solitaria, en el patio, planchando montañas de sábanas y camisas. El vapor caliente me quemaba la cara, y el cansancio se me pegaba a los huesos como la humedad. Antonio me regañaba. Me decía que tenía que descansar, que me ibas a enfermar. Pero yo le decía que el descanso podía esperar. El futuro de Valeria no. Quería que ella fuera doctora, abogada, algo importante. Quería que su único trabajo fuera con la cabeza, no con las manos. Anhelaba que tuviera la libertad de elegir su camino, una libertad que yo nunca tuve. Por eso planchaba cada cuello, cada puño, con una precisión casi sagrada.
cada prenda impecable que entregaba era un escalón más que mi hija subía en la escalera social. Logré pagarle el mejor colegio de la ciudad, uno al que asistían los hijos de los ricos. Valeria llegaba a casa contándome sobre sus amigas, sus casas con piscina, sus viajes al extranjero. Yo la escuchaba fascinada, sintiendo un orgullo inmenso. Para que ella no se sintiera menos, trabajaba horas extra, aceptaba más y más ropa, hasta que mis días eran un ciclo interminable de lavar, secar, planchar y entregar. Los fines de semana, que deberían haber sido para el descanso, eran mis días de mayor trabajo. El olor a ropa limpia se impregnó en mi piel, en mi pelo, en mi casa. Me convertí en la lavandera, y ese título, que yo llevaba con la dignidad del sacrificio, se convirtió en la fuente de su vergüenza. El contraste entre lo que le di y lo que recibo ahora es un abismo que me quita el aliento. Le di mi juventud, mis fuerzas, mis sueños. Le entregué una vida libre de las preocupaciones que a mí me robaron el sueño. Y ella me paga con una silla junto a un baño, con miradas de desdén y un silencio que grita abandono. ¿En qué momento se rompió el hilo? ¿Cuándo dejó de ver mis manos callosas como un símbolo de amor y empezó a verlas como una marca de vergüenza? Quizás fui yo la culpable, por protegerla tanto de la realidad, por hacerle creer que todo era fácil. Le construí un mundo de fantasía sobre mis hombros doloridos, y ahora ella no quiere ni voltear a ver los cimientos que la sostienen. Recuerdo el día de su graduación de la universidad. Fue uno de los días más felices de mi vida. Gasté mis ahorros en una tela fina y me cosí un vestido para la ocasión. Cuando llegué al auditorio la busqué entre la multitud. Estaba con Ricardo y su familia. Me vio y por un instante vi pánico en sus ojos. Se acercó rápidamente y me dijo que me sentara en la última fila, que sus suegros eran muy reservados y preferían estar solos. Obedecí. Vi desde lejos cómo recibía su diploma, cómo lanzaba el birrete al aire. Aplaudí con lágrimas en los ojos, un nudo en la garganta. Estaba orgullosa y al mismo tiempo terriblemente sola. La celebración posterior fue en un club campestre al que, por supuesto, no fui invitada. Cada logro suyo fue una victoria mía, pero una victoria que celebré siempre desde la distancia, desde las sombras. Yo era el andamio que se usa para construir un edificio hermoso y que luego se retira para que no arruine la fachada. Fui útil mientras me necesitó para escalar, pero una vez que llegó a la cima, se olvidó de la escalera. Y lo más doloroso es que no creo que lo haga por maldad pura, sino por algo peor, por una debilidad de carácter tan profunda que la lleva a despreciar su propio reflejo, sus propias raíces. Para ser aceptada en su nuevo mundo, cree que tiene que aniquilar el anterior. Y yo soy el pilar de ese mundo que tanto se esfuerza por demoler. Mis sacrificios no fueron una inversión esperando un retorno material. Nunca quise su dinero ni sus lujos. Lo único que siempre anhelé fue su amor, su respeto, un lugar a su lado en la mesa. Un «gracias, mamá», sincero. Eso es todo. Un reconocimiento de que mi esfuerzo valió la pena. Pero en lugar de eso, recibí el exilio. Me convirtieron en su secreto sucio. Y duele. Duele como una herida que no cierra, porque la mano que empuña el cuchillo es la misma mano que yo una vez sostuve para enseñarle a caminar. La misma que acaricié cuando tenía fiebre. La misma que besé miles de veces antes de dormir. A veces me pregunto si Antonio, desde donde esté, puede ver esto. Él siempre me advertía. «Rosa, estás creando una reina en un castillo de naipes», me decía. «No le estás enseñando el valor del esfuerzo, solo a disfrutar de sus frutos». Yo no le hacía caso. Pensaba que era pesimista, que no entendía la profundidad de mi amor. Ahora sus palabras resuenan en mi cabeza como una profecía cumplida. Crié a una reina, sí, pero una que ahora me considera una simple sierva en su corte. Una que no duda en desterrarme al rincón más oscuro de su palacio para no incomodar a sus nobles invitados. Y así, mientras repaso mentalmente la lista interminable de mis renuncias, la humillación de la boda adquiere una nueva dimensión. No es solo un insulto, es la negación de toda mi existencia, el borrón sobre la historia de mi vida. Pero se equivocan si piensan que pueden borrarme tan fácilmente.
La tinta con la que está escrita mi historia es indeleble. Es la tinta del sudor y el sacrificio. Y aunque ellos intenten arrancar la página, la marca permanecerá. Y muy pronto se darán cuenta de que la fuerza de una madre, a la que le han arrebatado la dignidad, es más poderosa que todo el dinero y el prestigio que tanto anhelan. Mi casa, para Valeria y Ricardo, es solo una vieja casa inútil, como les he oído decir en susurros. Un montón de ladrillos viejos en un barrio del que reniegan. Pero para mí es el cofre que guarda la historia de mi vida. Antonio y yo compramos este terreno cuando aquí no había nada más que polvo y promesas. Nadie lo quería. Estaba en las afueras, lejos del centro, y todos decían que era una mala inversión. Pero era lo único que podíamos pagar. Juntamos cada centavo que nos sobraba durante años para ser dueños de nuestro propio pedazo de cielo. Recuerdo a San Antonio, con el torso desnudo bajo el sol, mezclando el cemento mientras yo le pasaba los ladrillos, uno a uno. Cada pared de esta casa tiene el eco de nuestras risas, el sudor de nuestro esfuerzo. Es más que un hogar, es el monumento a nuestro amor y a nuestra perseverancia. Entre mis pocas posesiones de valor, guardo una caja de metal vieja y oxidada. Dentro, junto a la foto de mi boda y el primer mechón de pelo de Valeria, están los documentos de la propiedad, los papeles originales, con los sellos y las firmas de hace casi 50 años. Antonio siempre fue muy meticuloso con eso. «El papel aguanta todo, Rosa», me decía. «Guárdalos como si fueran oro. Nadie sabe las vueltas que da la vida». Yo siempre he cuidado esa caja como mi mayor tesoro, sin entender del todo el alcance de sus palabras. Para mí, su valor era sentimental. Eran la prueba de que, a pesar de no tener nada, habíamos logrado construir un patrimonio, un legado para nuestra hija. Poco sabía yo que Antonio, con su sabiduría de hombre sencillo, me estaba dejando la llave de mi futuro. En los últimos años, el barrio ha cambiado de una forma que ni en mis sueños más locos habría imaginado. Lo que antes eran calles de tierra, ahora son avenidas pavimentadas. Han construido un centro comercial a unas pocas cuadras, y las viejas casas de obreros están siendo demolidas para dar paso a torres de apartamentos de lujo. La ciudad creció y nos devoró. De repente, nuestro rincón olvidado se convirtió en el corazón de la nueva zona de expansión urbana. Los vecinos empezaron a vender sus casas por cifras que me parecían astronómicas. Yo me resistía. ¿Cómo iba a vender mis recuerdos? ¿Cómo ponerle precio a las marcas en la pared que medían el crecimiento de Valeria o a la sombra del rosal que Antonio plantó para mí en nuestro primer aniversario? Hace unos meses recibí una carta con un logotipo muy elegante. Era de una constructora internacional. Hablaban de un proyecto de desarrollo y mostraban un interés particular en mi propiedad. Me ofrecían una suma considerable, tanto que pensé que era un error de imprenta. Un hombre muy bien vestido vino a visitarme, un arquitecto con planos bajo el brazo. Me habló de cómo mi terreno era estratégico, la pieza clave que necesitaban para su complejo. Le ofrecí un café, escuché cortésmente su propuesta y cuando terminó, le dije que no estaba interesada. Mi casa no estaba en venta. Él me dejó su tarjeta, con un número personal, y me dijo que la oferta seguiría en pie y que, de hecho, podría mejorar. Guardé la tarjeta en la misma caja de metal, junto a los papeles de la propiedad. Valeria y Ricardo no saben nada de esto. Para ellos, mi casa sigue siendo una vergüenza. Cuando vienen de visita, lo cual es raro, no hacen más que quejarse. Que si el techo tiene goteras, que si la pintura se está cayendo, que si el barrio es peligroso. Una vez, Ricardo sugirió que la vendiera por lo poco que te den y me mudara a un pequeño apartamento para dejar de dar problemas. Me reí por dentro. Si él supiera lo poco que me estaban ofreciendo, pero decidí guardar silencio. Dejé que siguieran creyendo en mi ignorancia, en mi pobreza. Hay una cierta ventaja en que te subestimen. Te permite mover tus piezas en el tablero sin que nadie preste atención a tu juego. Y ese es mi secreto, mi recurso oculto. No es una herencia inesperada de un pariente rico, ni un billete de lotería ganador. Es el fruto del trabajo de toda una vida, revalorizado por un giro del destino.
Es la prueba de que Antonio tenía razón. La vida da muchas vueltas. La misma tierra que compramos con nuestras manos sucias de trabajo es ahora codiciada por hombres, con las manos limpias y los bolsillos llenos. Y yo, Rosa Elena Castillo, la lavandera, la vieja ignorante, estoy sentada sobre una fortuna sin que nadie lo sospeche. Y pienso usarla, no por codicia, sino por dignidad. Pienso convertir la fuente de su vergüenza en el instrumento de mi liberación. Y ellos, en su ceguera, me darán la oportunidad perfecta para hacerlo. Después de la boda, un silencio pesado se instaló entre mi hija y yo. Pasaron semanas sin una llamada, sin un mensaje. Yo, en mi vieja costumbre de justificarla, me decía a mí misma que estaba ocupada con su nueva vida, de luna de miel, adaptándose a su rol de esposa. Pero en el fondo, sabía que era el eco de esa silla junto al baño, un abismo que ellos habían cavado y que no tenían intención de cerrar. La primera vez que apareció por mi casa, casi un mes después, fue con una sonrisa tan falsa que dolía. No vino a disculparse, vino a pedir dinero. Me contó una historia enredada sobre una deuda inesperada de Ricardo, un problema con una tarjeta de crédito. Dijo que era una emergencia, que si sus suegros se enteraban sería una catástrofe. Me miró con los mismos ojos de niña con los que me pedía un dulce, y yo, a pesar de todo, caí. Le di una parte importante de mis ahorros, el dinero que guardaba para emergencias. Se fue tan rápido como llegó, dejándome con la cartera vacía y un sabor aún más amargo en el alma. Unos días después, la vecina me mostró una revista de sociales, y allí estaba, en una fotografía a toda página, Valeria, sonriente, luciendo un carísimo bolso de diseñador. La revista detallaba que había sido una de las primeras en adquirir el último modelo de lujo, lanzado esa misma semana. El bolso costaba exactamente la cantidad que yo le había prestado para su emergencia. El aire se me fue de los pulmones. No fue el dinero lo que me dolió, fue la mentira, la frialdad del engaño. Utilizó mi amor, mi sacrificio, para financiar su vanidad. Me sentí increíblemente estúpida, una vieja tonta fácil de manipular. Ese día entendí que para ella yo no era una madre, sino un cajero automático de último recurso, una fuente de la que podía extraer hasta la última gota, sin sentir el más mínimo remordimiento. La herida de la boda, que apenas comenzaba a cicatrizar, se abrió de nuevo, más grande y más profunda. El siguiente episodio ocurrió en público, a la vista de todos. Estaba en el supermercado del barrio, empujando mi carrito, cuando los oí. Eran las risas de Valeria, inconfundibles. Estaba con Ricardo y otra pareja, todos vestidos impecablemente, como si estuvieran de paseo por una avenida de París y no en un pasillo de ofertas. Mi corazón dio un vuelco de alegría tonta y me acerqué para saludarla. Su sonrisa se congeló en el acto. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mi delantal gastado y mis zapatos viejos. «Ah, hola, Rosa Elena», dijo, con un tono de voz que usaría para saludar a una empleada. «¡Qué coincidencia!». Ricardo ni siquiera me miró. La amiga de Valeria me escudriñó con curiosidad cruel. Me sentí encoger, como si mi ropa humilde fuera un delito. Murmuré un saludo y me alejé, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Escuché a sus espaldas como su amiga le preguntaba quién era yo, y la respuesta de Valeria fue un murmullo inaudible que, sin embargo, resonó en mi cabeza como un trueno. «Nadie importante». La manipulación de Ricardo se volvió más directa, más cruel. Aprovechando que Valeria no estaba, vino a mi casa con el pretexto de arreglar las cosas. Se sentó en mi sofá, el mismo que una vez se negó a tocar, y adoptó un tono paternalista y condescendiente. Me dijo que yo estaba siendo muy egoísta, que no entendía la presión social que sufría Valeria. «Usted, con su vida simple, no puede comprenderlo», me dijo. «Su presencia la lastima, la ancla a un pasado que ella quiere superar. Si de verdad la quisiera, se haría a un lado. Debería pensar en vender esta casa e irse a un asilo, donde la cuiden y no sea una carga». Cada palabra era un golpe calculado. Estaba intentando hacerme sentir culpable por existir, por ser la madre de mi propia hija. Estaba tratando de borrarme del mapa, y lo hacía con una sonrisa, calmada,
como un médico que te anuncia una enfermedad terminal. Luego vino mi cumpleaños. Siempre había sido una fecha especial. Aunque fuera con un pastelito humilde, Valeria nunca se había olvidado. Pero ese año, el teléfono no sonó. El día pasó, lento y silencioso. Esperé hasta la medianoche, mirando el aparato como si mi vida dependiera de ello. Nada, ni una llamada, ni un mensaje. Al día siguiente me llamó. Su voz sonaba lejana, aburrida. «Ay, mamá, perdona. Con tantas cosas se me pasó por completo. Estuvimos en un evento de caridad toda la noche. Te llamo luego». Y colgó. El evento de caridad, como supe después por la misma revista de sociales, había sido una fiesta en un yate. La excusa era tan pobre, tan insultante, que casi hubiera preferido el olvido total. El desprecio ya no era sutil, era un hecho declarado. Yo ya no formaba parte de las cosas importantes de su vida. El acoso por la casa se intensificó. Ya no eran sugerencias, eran exigencias. Venían juntos, formando un frente unido, y me hablaban de los beneficios de vender. «Mamá, este barrio es un desastre», decía Valeria. «Podrías vivir en un lugar bonito, seguro. Nosotros te ayudaríamos a buscarlo». Ricardo sacaba a relucir su faceta de experto financiero. «Piénselo, Rosa Elena. Este caserón solo le genera gastos. Es un activo muerto. Podría tener una buena cantidad en el banco, vivir tranquila». Me pintaban un cuadro de una vejez dorada, pero yo veía la verdad detrás de sus ojos. La codicia. Querían el dinero. No era por mi bienestar, era por el suyo. Cada vez que me negaba, sus rostros se endurecían. La paciencia se les agotaba, y la máscara de hijos preocupados se resquebrajaba, dejando ver a los lobos que había debajo. Un domingo, organicé un pequeño almuerzo. Quería, tontamente, intentar un último acercamiento. Cociné sus platos favoritos, los que le preparaba cuando era niña. Puse la mejor vajilla, esa que solo usaba en ocasiones especiales. Llegaron tarde, de mal humor. Ricardo criticó la comida, diciendo que estaba demasiado grasosa. Valeria apenas probó bocado, pegada a su teléfono. De repente, en medio del silencio incómodo, Valeria levantó la vista y dijo: «¿Sabes, mamá? Deberíamos hacer una limpieza profunda aquí. Hay demasiadas cosas viejas, demasiados trastos inútiles». Lo dijo mirando mis fotos, los recuerdos de Antonio, mi vida entera dispuesta en pequeños marcos en la estantería. No se refería a los objetos, se refería a mí. Yo era el trasto viejo e inútil en medio de su vida moderna y brillante. La humillación se trasladó incluso a mi lugar de trabajo. Una de mis clientas de toda la vida, una mujer adinerada para la que lavaba sus delicadas prendas de seda, resultó ser amiga de la madre de Ricardo. Un día, mientras le entregaba la ropa, me comentó casualmente: «Mi amiga me contó de la boda de tu hija. ¡Qué maravilla!, ¿no? Dicen que la fiesta fue espectacular. Es una pena que no pudieras ir». La miré, confundida. Valeria le había dicho a todo su círculo, a todo el mundo, que yo no había podido asistir a la boda por una enfermedad repentina. Habían inventado una mentira para cubrir su crueldad, prefiriendo presentarme como una madre enferma antes que como una madre humillada. La red de sus engaños se extendía cada vez más, y yo estaba atrapada en el centro, amordazada y silenciada por sus mentiras. Ricardo comenzó a aparecer por el barrio solo. No venía a mi casa. Hablaba con los vecinos, con el dueño de la tienda. Luego me llegaban los comentarios. Les preguntaba por mí, por mi salud, por mi estado de ánimo. Fingía ser un yerno preocupado. «¿Rosa Elena come bien? ¿Se la ve muy sola? Estamos pensando en traerla a vivir más cerca de nosotros». Estaba construyendo una narrativa para el exterior, la de la madre anciana y desvalida que sus hijos amorosos querían rescatar. Preparaba el terreno. Si yo me quejaba, si contaba la verdad, nadie me creería. ¿Quién le iba a creer a una vieja resentida contra una pareja tan joven, rica y preocupada? Era una estrategia perversa. Me estaba aislando, desacreditando mi palabra antes de que yo pudiera pronunciarla. El siguiente ataque fue directo a mi orgullo, a mi trabajo. Valeria me llamó para decirme que ya no necesitaba que lavara su ropa. «Ricardo dice que no es apropiado. Ya sabes, la gente habla. Le he dado nuestra ropa a una lavandería profesional.
Tienen máquinas modernas, no como tú, que sigues usando ese tanque viejo. La forma en que lo dijo, ese tanque viejo, como si fuera una reliquia prehistórica, fue un insulto a cada gota de sudor que derramé en él. Ese tanque había pagado su educación, había comprado su comida, había financiado sus sueños, y ahora se avergonzaba de él. Se avergonzaba del mismísimo instrumento de mi sacrificio. Era una forma de decirme que mi trabajo, mi vida entera, ya no era lo suficientemente buena para ella. En una ocasión me encontré mal, con una gripe muy fuerte que me tuvo en cama varios días. Llamé a Valeria, no para que me cuidara, sino solo para escuchar su voz, para sentirme un poco menos sola en mi fiebre. Su respuesta fue un golpe helado. «Mamá, estoy increíblemente ocupada. ¿Ya llamaste a un médico? Ricardo y yo tenemos un compromiso ineludible esta noche. Tómate una sopa y descansa. Llámame si empeoras mucho». ¿Empeorar mucho? ¿Qué significaba eso? ¿Que la llamara desde la tumba? La indiferencia en su voz era absoluta. Yo, que había pasado noches en vela a su lado con un simple resfriado, recibía a cambio un consejo banal y la excusa de un compromiso ineludible. La soledad de esa enfermedad fue más dolorosa que cualquier fiebre. La presión por la venta de la casa llegó a un punto insostenible. Empezaron a traerme folletos de residencias de ancianos. «Mira esta, mamá. Tiene piscina y clases de yoga. Estarías mucho mejor aquí, con gente de tu edad». Lo presentaban como un regalo, como una oportunidad única, pero yo veía las rejas doradas de una jaula. Querían encerrarme, quitarme mi hogar, mi independencia, mi historia, y quedarse con el dinero para financiar su vida de apariencias. Empezaron a hablar de poderes notariales, de facilitar las cosas para que ellos pudieran gestionar mis bienes por mi propio bien. La palabra gestionar sonaba en mis oídos como lo que era: robar. Un día Ricardo perdió los estribos. Vino solo, con la cara desencajada. Al parecer, una de sus inversiones había salido mal. Me gritó. Me dijo que era una vieja egoísta y terca, que estaba sentada en una mina de oro por puro capricho mientras ellos luchaban por salir adelante. ¿No se da cuenta de que esa casa es nuestra herencia? Nos la está negando en vida. Me espetó. Esa frase fue reveladora. Ya no se molestaban en ocultar sus intenciones. Me veían como un obstáculo entre ellos y su dinero. Ya me daban por muerta. Para ellos, yo ya era un fantasma que se aferraba a una propiedad que por derecho, según su lógica retorcida, les pertenecía. El golpe final, el que rompió la última fibra de esperanza a la que me aferraba, fue una llamada que escuché por error. Valeria me había llamado, y al colgar, debió guardar mal el teléfono en el bolso. La línea quedó abierta, y la escuché hablar con Ricardo. La escuché reírse de mí. La vieja se creyó toda la historia de la deuda, le decía entre carcajadas. Es tan fácil de manipular. En fin, gracias a su emergencia, pude comprarme el bolso. Ahora solo falta que suelte la casa. Un poco más de presión y la tendremos rogando que la llevemos a un asilo. Después, Ricardo añadió algo que congeló la sangre en mis venas. Paciencia, mi amor. Los árboles viejos tardan en caer, pero al final siempre caen. Y colgaron. El teléfono se quedó mudo en mi mano, pero el eco de sus palabras llenó cada rincón de mi casa y de mi alma. El árbol viejo iba a caer, sí, pero no de la forma que ellos esperaban. Cuando la llamada se cortó, el silencio que quedó en la habitación era diferente. Ya no era el silencio de la soledad, sino el silencio del vacío, absoluto, el que queda después de que una explosión lo ha arrasado todo. No grité, no lloré, no rompí nada. Me quedé de pie, con el auricular en la mano, sintiendo cómo una calma helada se extendía por mis venas, apagando los últimos rescoldos de dolor y esperanza. Era el fin de la madre ingenua que justificaba, que perdonaba, que esperaba, la mujer que ellos creían conocer, la vieja, fácil de manipular, murió en ese instante. En su lugar, nació otra persona, una mujer que ya no sentía el peso del amor no correspondido, sino la ligereza de no tener ya nada que perder. Los árboles viejos tardan en caer, pero al final siempre caen, había dicho él. Y yo,
En ese momento, decidí que este árbol no solo no iba a caer, sino que iba a mostrarles la fuerza de sus raíces. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora de Antonio, en la oscuridad del salón, y dejé que la verdad me envolviera por completo. Repasé cada humillación, cada mentira, cada gesto de desprecio. Ya no me dolían como heridas frescas. Ahora las veía como piezas de un rompecabezas que por fin encajaba. La imagen final era clara y monstruosa. No era mi hija actuando bajo una mala influencia. Era mi hija, en plena connivencia con su marido, ejecutando un plan para despojarme de mi dignidad y de mis bienes. Dejé de buscar excusas para ella. Dejé de implorar mentalmente por un amor que no existía. Aceptar la verdad fue liberador. Fue como quitarme un yugo que había llevado durante años sin darme cuenta. Al amanecer, cuando la primera luz del día se filtró por la ventana, yo ya no era una víctima. Era una estratega. Mi primer movimiento fue deliberado y silencioso. Fui a mi dormitorio. Me arrodillé con un poco de esfuerzo y saqué de debajo de la cama la vieja caja de metal. El óxido en la tapa se sentía áspero bajo mis dedos. La abrí. El olor a papel viejo y a recuerdos llenó el aire. Aparté la foto de mi boda y el mechón de pelo de Valeria. Esos símbolos de un pasado que ya no volvería. Saqué los documentos de la propiedad, con sus sellos oficiales y la caligrafía elegante de otra época. Y junto a ellos, busqué la tarjeta de visita del arquitecto de la constructora, aquel hombre que me había visitado meses atrás. Alisé el cartón con el pulgar, leyendo su nombre una y otra vez. Esa tarjeta que en su momento me pareció una molestia, ahora se sentía como un arma que ellos mismos me habían enseñado a usar. Sabía que no podía hacer esto sola. La astucia de Ricardo y la complicidad de Valeria requerían un consejo experto. Mi vecino, don Manuel, es un abogado jubilado, un hombre íntegro y de mente aguda, a quien la vida no le ha quitado la bondad. Esa misma mañana, crucé la calle y llamé a su puerta. Le pedí si podía hablar con él de un asunto importante y privado. Nos sentamos en su salita, rodeados de libros y del olor a café recién hecho. No le conté toda la historia de humillaciones. Mi dolor era mío y no quería dar lástima. Me limité a los hechos. Le mostré los documentos de la propiedad y la tarjeta de la constructora. Le expliqué con la voz más firme que pude que estaba considerando vender, pero que quería hacerlo de la forma más discreta y ventajosa posible. Quería entender el verdadero valor de mi propiedad y todas mis opciones legales. Don Manuel me escuchó con atención, sin interrumpirme, estudiando los papeles con sus ojos expertos. Asentía lentamente, y en su mirada vi una mezcla de sorpresa y respeto. «Rosa Elena», me dijo finalmente, «usted está sentada sobre algo mucho más grande de lo que imagina. Estos documentos son impecables y el interés de esta empresa es una señal inequívoca. Este terreno vale una fortuna». Sus palabras confirmaron lo que yo sospechaba, pero oírlas de un experto me dio un nuevo tipo de fuerza. Me explicó los pasos a seguir: una tasación oficial, la negociación con la empresa, la protección legal de mis intereses. Se ofreció a representarme, a ser mi escudo en todo el proceso. Acepté sin dudarlo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola en mi lucha. El plan comenzó a tomar forma en mi mente. Un plan de justicia silenciosa, no de venganza. La venganza es ruidosa y te deja vacía. La justicia, en cambio, es el acto de reequilibrar la balanza. Y mi balanza estaba terriblemente inclinada. El primer paso era seguirles el juego. Tenía que dejar que Valeria y Ricardo siguieran creyendo que su estrategia de acoso estaba funcionando. Debían pensar que el árbol viejo se estaba debilitando, que estaba a punto de ceder a su presión. Iba a fingir dudas, a mostrarme cansada, a insinuar que quizás su idea de vender no era tan descabellada después de todo. Tenía que atraerlos, hacer que revelaran toda la profundidad de su codicia, para que cuando la verdad saliera a la luz, su caída fuera desde lo más alto posible. Comencé a actuar mi papel esa misma semana. Cuando Valeria llamó, con su habitual tono de falsa preocupación, cambié mi discurso. En lugar de negarme en redondo a hablar de la casa,
Suspiré y le dije: «No sé, hija. Últimamente me siento tan cansada. Quizás tú y Ricardo tengan razón. Esta casa es demasiado grande para mí». Pude sentir su excitación al otro lado de la línea, la vibración de su triunfo contenido. Me dijo que no me preocupara, que ellos se encargarían de todo, que buscarían a los mejores agentes inmobiliarios. Le di las gracias con voz temblorosa, la voz de una madre vencida. Colgué el teléfono y me permití una pequeña y amarga sonrisa. La trampa estaba puesta, y ellos corrían hacia ella con los ojos cerrados. Mientras don Manuel iniciaba discretamente las negociaciones con la constructora en mi nombre, yo me dedicaba a reunir pruebas. Guardaba los mensajes de texto donde me presionaban, anotaba las fechas de sus visitas y el contenido de sus amenazas veladas. Cada pieza de su crueldad se convertía en un ladrillo más en el muro de mi resolución. Ya no había amor que me cegara, solo un objetivo claro: recuperar mi dignidad y asegurar mi futuro. Un futuro donde mi paz y mi respeto no fueran negociables. El plan era arriesgado, requería una paciencia y un autocontrol que no sabía que poseía, pero cada vez que flaqueaba, recordaba sus risas al otro lado del teléfono, la frase «Los árboles viejos siempre caen». Y esa memoria era todo el combustible que necesitaba para seguir adelante. Pasaron algunas semanas de tensa calma, durante las cuales interpreté a la perfección mi papel de madre dubitativa y agotada. Don Manuel trabajaba en silencio, reuniéndose con los representantes de la constructora, negociando cláusulas y cifras que escapaban a mi comprensión. Un martes por la tarde, me llamó a su casa. Su expresión era serena, pero sus ojos brillaban de una forma especial. Extendió sobre la mesa un documento preliminar, un acuerdo de intenciones. «Rosa Elena», dijo con voz grave, «lo hemos logrado. No solo han aceptado nuestras contraofertas, sino que, para asegurar la exclusividad, han aumentado la cifra final en un 20%. Me mostró el número escrito en el papel. Tenía tantos ceros que tuve que leerlo 3 veces para creerlo. No era una fortuna, era una obscenidad. Sentí un vértigo, pero no de alegría desbordada, sino de una profunda y abrumadora sensación de justicia poética. El suelo que pisé durante 50 años de pobreza estaba a punto de comprar mi libertad. Como parte del acuerdo, la empresa me adelantó una pequeña suma, una muestra de buena fe. Era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en décadas. Gasté dinero en mí. Fui al centro. Entré en la mejor zapatería de la ciudad, una de esas a las que solo miraba el escaparate. Me senté en un sillón de cuero y un joven amable me midió el pie. Me probé unos zapatos de piel suave, sin tacón, que se sentían como nubes. Mis viejos zapatos, gastados y deformados por años de caminar y estar de pie, me apretaban y me hacían daño. Compré los zapatos nuevos sin mirar el precio. Al salir de la tienda, tiré los viejos a la basura. Fue un acto simbólico, un pequeño ritual. Estaba dejando atrás la vida de aguantar el dolor, de conformarme con lo que me tocaba. Fue mi primer paso, literal y figurado, hacia mi nueva vida. Una vida donde la comodidad y el respeto por mí misma no serían un lujo, sino un derecho. Mientras tanto, Valeria y Ricardo, ajenos a todo, creían que su plan avanzaba sin contratiempos. Una mañana se presentaron en mi puerta sin avisar, acompañados de un hombrecillo de traje brillante y sonrisa aceitosa. «Mamá, este es el señor Ramírez, el mejor agente inmobiliario de la ciudad», anunció Valeria con orgullo. «Va a tasar la casa para que podamos ponerla en venta cuanto antes». El señor Ramírez recorrió mi hogar con una mirada de desdén profesional, señalando cada grieta, cada mancha de humedad. Daba golpecitos en las paredes como si esperara que se derrumbaran. Yo les ofrecí café y observé el teatro en silencio, asintiendo con mi mejor expresión, de anciana confundida. Verlos moverse por mi casa, planeando cómo deshacerse de ella, ya no me dolía. Ahora me causaba una extraña fascinación, como ver a unos insectos construir su nido en la boca de un volcán a punto de entrar en erupción. Después de su inspección, el señor Ramírez se sentó a la mesa de mi cocina y, con aires de gran experto, dio su veredicto. «Siendo generoso, señora Castillo», dijo,
Y considerando la pésima condición del inmueble y la urgencia de la venta, podrían sacar... Hizo una pausa dramática antes de nombrar una cifra ridícula, una cantidad que no era ni el 5% de la oferta real que yo tenía sobre esa misma mesa, oculta bajo un mantel. Miré de reojo a Valeria y a Ricardo. Sus rostros eran un poema. La decepción era evidente, pero rápidamente la enmascararon con una falsa compasión. «Bueno, mamá, es menos de lo que esperábamos», dijo Valeria, «pero es algo suficiente para que te instales en un buen lugar y dejes de preocuparte». Ricardo añadió, «Acepta, Rosa Elena. Es la mejor oferta que conseguirás». La ironía de la situación era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Jugué mi papel hasta el final. Puse cara de tristeza y confusión. «Oh, es muy poco dinero», me lamenté. «¿Están seguro?» El agente, animado por mi aparente sumisión, insistió en que era un precio justo, casi un favor el que me hacían. Valeria me tomó la mano, una mano que no me había tocado con afecto en años, y me dijo con su voz más dulce, «No te preocupes, mamá. Nosotros nos encargaremos de todos los papeles. Tú solo tienes que firmar. Confía en nosotros». Y en ese «confía en nosotros» resonaba el eco de todas sus traiciones. Asentí lentamente, como si estuviera considerando su generosa oferta. Les dije que lo pensaría, que necesitaba un par de días. Se fueron victoriosos, convencidos de que la vieja terca por fin había cedido, sin sospechar que su supuesta victoria era solo un paso más en mi propio tablero de ajedrez. Esa tarde me senté en mi porche, con mis zapatos nuevos y una taza de té. La visita del tasador, lejos de intimidarme, me había llenado de una confianza renovada. Ver su ignorancia, su codicia tan expuesta, me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Se habían cegado tanto por su desprecio hacia mí y hacia mis orígenes que eran incapaces de ver el verdadero valor de lo que tenían delante. Me subestimaban a mí, subestimaban mi casa, subestimaban mi inteligencia. Y esa subestimación era su mayor debilidad y mi mayor ventaja. Me di cuenta de que el poder no siempre grita ni se exhibe. A veces, el poder más grande es el que se acumula en silencio, el conocimiento que guardas mientras los demás se ahogan en su propia arrogancia. La partida estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que la reina de mi bando no era una pieza débil, sino la más poderosa del juego. La segunda mini revelación fue más personal, una victoria interna. Dejé de esperar las llamadas de Valeria. Antes, cada día que pasaba sin noticias suyas era una pequeña tortura, una confirmación de mi soledad. Pero ahora, su silencio era un regalo. Era espacio para mí, para mis pensamientos, para mis planes. Empecé a redescubrir pequeñas alegrías que había olvidado. Pasaba más tiempo en mi jardín, no como una obligación, sino como un placer. Compré libros, algo que no hacía desde que Antonio vivía. Me sentaba a leer al sol, dejando que las historias de otros mundos me llevaran lejos de la mía. Estaba reconstruyendo mi vida desde dentro, encontrando mi propio centro, un centro que durante décadas había estado ocupado por ella. Me di cuenta de que mi felicidad no tenía por qué depender de su aprobación o de su afecto. Podía ser feliz por mí misma. Un día, mientras cuidaba mis rosales, Valeria llamó. Su voz era impaciente. «¿Y bien, mamá? ¿Lo has pensado? El señor Ramírez dice que tiene un comprador interesado, pero que debemos decidirnos ya». Su urgencia era palpable. La deuda imaginaria de 1800. Ricardo debía de haberse convertido en una deuda real. Escuché su tono apremiante, y por primera vez no sentí ni una punzada de culpa o de obligación. Sentí poder, el poder de tener el control. Le respondí con una calma que la descolocó. «Todavía no lo sé, hija. Es una decisión muy grande. Necesito un poco más de tiempo». Pude oír su frustración contenida en un suspiro. «Mamá, no tenemos tiempo», exclamó. Y yo, con la tranquilidad de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras, le respondí. «Yo sí, hija. Yo tengo todo el tiempo del mundo». Y colgué. Esa pequeña conversación fue una victoria inmensa. Había establecido un nuevo límite. Le había demostrado que su urgencia ya no dictaba mis acciones. El equilibrio de poder había cambiado, aunque ella aún no se diera cuenta.
Durante años, yo había sido la que esperaba, la que suplicaba, la que se adaptaba a sus tiempos y a sus humores. Ahora, los papeles se habían invertido. Ella era la que esperaba mi decisión. Ella era la que necesitaba algo de mí con desesperación. Y yo iba a disfrutar de esa nueva posición. No con crueldad, sino con la firmeza de quien ha aprendido a valorar su propio tiempo y su propia voluntad. La justicia, a veces, consiste simplemente en recuperar el control sobre tu propia vida. Don Manuel me informó de que los contratos finales estaban listos para ser firmados. La constructora quería organizar un pequeño acto, una formalidad, pero yo tenía una idea mejor. Le dije que quería que la firma se hiciera, pero no en una notaría ni en sus oficinas. Tenía un escenario muy específico en mente, un lugar donde todas las piezas del rompecabezas pudieran juntarse para la revelación final, un lugar que significaba el mundo para ellos y que ahora se convertiría en el escenario de su humillación. Don Manuel me miró, y creo que por primera vez comprendió que mi plan iba más allá de una simple transacción inmobiliaria. Vio la determinación en mis ojos y sonrió. «Como usted diga, Rosa Elena», me dijo. «Será un placer organizarlo». El plan estaba en su fase final. Las invitaciones para la confrontación estaban a punto de ser enviadas, aunque los invitados de honor no sabían que lo eran. Me sentía como una tejedora, entrelazando los hilos del pasado y del presente para crear un tapiz final, cuyo diseño solo yo conocía. Había una tensión en el aire, la calma que precede a la tormenta. Pero yo no tenía miedo. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo de lo que vendría, porque sabía que, pasara lo que pasara, yo ya había ganado. Había recuperado mi dignidad, había encontrado mi fuerza, y estaba a punto de demostrarle al mundo, y a mí misma, que el valor de una mujer no se mide por el lugar que otros le asignan, sino por el que ella misma es capaz de construir. Si esta historia te está atrapando y quieres saber cómo termina, suscríbete y acompáñame hasta el final. ¿Crees que hago bien en llevar mi plan hasta las últimas consecuencias? El escenario para el acto final fue una cena en la mansión de los padres de Ricardo. Fui invitada de mala gana, una concesión que Valeria hizo creyendo que era una señal de mi rendición, una oportunidad para que yo viera de cerca el mundo al que podría pertenecer si cooperaba. Llegué sola, en un taxi. No vestía ninguno de los trajes usados que me habían regalado, sino un vestido nuevo, de corte sencillo pero elegante, de un color azul profundo que resaltaba la plata de mi cabello. Lo compré con mi dinero, el de los zapatos. Al entrar, noté sus miradas de sorpresa. Esperaban a la viejecita encogida y con olor a naftalina, no a esta mujer serena y erguida que los saludaba con una leve inclinación de cabeza. Por primera vez, en su territorio, no me sentí fuera de lugar. Sentí que era exactamente donde debía estar. La calma antes de la tormenta nunca se había sentido tan poderosa. La cena fue un desfile de lujos y conversaciones vacías. Se habló de viajes a Europa, de la bolsa, de subastas de arte. Yo permanecí en silencio, comiendo poco, observando a todos desde mi puesto en la cabecera opuesta de la larga mesa. Valeria y Ricardo actuaban su papel de pareja perfecta, pero notaba su ansiedad. Intercambiaban miradas nerviosas, esperando el momento adecuado para lanzar su estocada final. El padre de Ricardo, un hombre de rostro severo y ojos fríos, me ignoró por completo. Su madre me dirigió un par de preguntas condescendientes sobre mi sencilla vida. Respondí a todo con monosílabos amables, guardando mis palabras, dejando que la tensión se acumulara en el aire cargado de perfume caro y arrogancia. Ellos mismos estaban preparando el escenario, afilando el cuchillo que pensaban clavar en mi espalda, sin saber que se lo clavarían en su propio pecho. El momento llegó con el postre. Ricardo, con una copa de vino en la mano, carraspeó para llamar la atención de todos. «Queridos amigos, familia», comenzó con un tono pomposo. «Valeria y yo queremos compartir con ustedes una decisión importante que hemos tomado para ayudar a mi querida suegra». Todos los ojos se giraron hacia mí. Sentí el peso de su falsa compasión. «Como saben», continuó Valeria tomando la palabra, «mi madre ha vivido durante años en una casa vieja y poco segura.
Preocupados por su bienestar, hemos decidido vender esa propiedad inútil y mudarla a un lugar más digno. Sus palabras flotaban en el aire, llenas de una generosidad calculada. Vi a los invitados asentir con aprobación, admirando a la joven y devota pareja que cuidaba tan bien de la anciana madre. El telón estaba levantado para su gran acto final. Fue entonces cuando intervine. Mi voz no fue alta, pero cortó el aire con la precisión de un bisturí. «Eso es muy amable de su parte, hijos», dije, y la palabra «hijos» sonó extraña, casi sarcástica. «Pero me temo que han llegado un poco tarde». Hubo un silencio confuso. Ricardo frunció el ceño. «¿A qué se refiere, Rosa Elena?» Saqué de mi bolso una carpeta de cuero que había comprado esa misma semana. La puse sobre la mesa, con un sonido suave. «Me refiero a que la vieja casa inútil, como la llaman, ya no es un problema del que deban preocuparse». Lentamente abrí la carpeta. La mirada de todos estaba fija en mis manos, en ese objeto que no encajaba en su mundo de opulencia. La curiosidad había reemplazado a la compasión en sus rostros. «La casa ya ha sido vendida», anuncié con una calma que me sorprendió a mí misma. El rostro de Valeria palideció. Perdió todo su color. Ricardo soltó una risa nerviosa. «¿Vendida? ¿A quién?» «Por la miserable cantidad que le ofreció nuestro agente». Negué con la cabeza lentamente. «No, Ricardo, no por esa miserable cantidad». De la carpeta saqué una copia del contrato de venta, certificada por notario. Deslicé el documento por la pulida madera de la mesa hasta que se detuvo frente a él. Fue vendida a una constructora internacional. Creo que conocen el nombre. El padre de Ricardo se inclinó para leer el papel y sus ojos se abrieron con incredulidad. Murmuró el nombre de la empresa, una de las más grandes del país, con la que él mismo había intentado hacer negocios sin éxito. El silencio en el comedor era total, absoluto. Se podía oír el latido de los corazones. Valeria miraba el papel como si fuera una serpiente. «No, no es posible», balbuceó. «Esa casa no vale nada». «Ahí es donde te equivocas, hija mía», le respondí, mirándola directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. «Te avergonzaste tanto de tus orígenes que nunca te molestaste en conocer su verdadero valor». Entonces saqué el segundo documento de la carpeta. Era una copia del cheque certificado que había recibido. La cifra, clara y contundente, estaba escrita en letras y números. Puse el cheque sobre el contrato, para que todos pudieran verlo. Un murmullo de asombro recorrió la mesa. La cantidad era tan astronómica que parecía un error. La humillación en los rostros de Valeria y Ricardo fue instantánea y devastadora. Era como si les hubieran arrancado una máscara en público, revelando la codicia y la estupidez que había debajo. Ricardo estaba blanco como el papel, con la boca entreabierta, incapaz de articular una palabra. Valeria empezó a temblar, sus ojos llenándose de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de rabia y de la más pura desesperación. Sus suegros los miraban con una nueva expresión, ya no con orgullo, sino con desprecio. Sus amigos, los mismos que minutos antes los aplaudían, ahora susurraban entre ellos, disfrutando del espectáculo de la caída en desgracia de la pareja perfecta. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se estaba derrumbando sobre sus cabezas, y yo, la lavandera, la vieja ignorante, era quien soplaba. «Como verán», continué, mi voz ahora llenando todo el espacio, «ya no tienen que preocuparse por mi bienestar. Puedo cuidarme sola». Me levanté de la silla, lentamente, con la dignidad que ellos me habían intentado arrebatar. «De hecho, he estado pensando, con una parte de este dinero, voy a crear una pequeña fundación. Una fundación para ayudar a mujeres trabajadoras, como yo, lavanderas, empleadas domésticas, mujeres que se sacrifican por sus hijos para que tengan un futuro mejor». Miré a Valeria directamente. «Para recordarles a esos hijos que nunca deben avergonzarse de las manos que les dieron de comer». Cada palabra era un golpe, una verdad que había estado guardada por demasiado tiempo. El padre de Ricardo, un hombre pragmático ante todo, fue el primero en reaccionar. Miró a su hijo con un asco infinito. «Así que este era tu gran plan de negocios, ¿eh?», le espetó con voz gélida.
Intentar estafar a tu propia suegra por unas migajas mientras ella cerraba un trato millonario a tus espaldas. Eres una vergüenza. Se giró hacia mí y por primera vez me miró con algo parecido al respeto. «Felicidades, señora Castillo. Una jugada maestra». El ambiente estaba roto. La fiesta había terminado. La humillación de mi hija y su marido no podía ser más completa. Estaban expuestos, desnudos en su ambición y su necedad, ante el mismo público para el que habían construido su farsa. Recogí mis papeles, los guardé de nuevo en mi elegante carpeta de cuero. No dije nada más. No hacía falta. El silencio de la sala, roto solo por los sollozos ahogados de Valeria, lo decía todo. Di una última mirada a la mesa, a los rostros atónitos, y me di la vuelta para marcharme. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí que me quitaba un peso de encima, el peso de décadas de sacrificio no reconocido, de amor no correspondido. Ya no era invisible. Todos en esa sala me habían visto. Habían visto a Rosa Elena Castillo, no la madre de Valeria, no la lavandera, sino una mujer que, desde las cenizas de la humillación, había resurgido para reclamar su lugar en el mundo. Y ese lugar lo había elegido yo. Las consecuencias de aquella noche cayeron sobre Valeria y Ricardo con la fuerza de una avalancha. Su humillación no se quedó entre las paredes de aquella mansión. Se extendió como un reguero de pólvora por su círculo social. Se convirtieron en el chisme del momento, en la anécdota que todos contaban en los clubes y cócteles. Pasaron de ser la pareja de oro a ser el par de tontos ambiciosos que fueron burlados por una lavandera. El padre de Ricardo, un hombre que no toleraba el fracaso y mucho menos el ridículo, les cortó todo apoyo financiero. De la noche a la mañana, el castillo de cristal en el que vivían se hizo añicos. Las tarjetas de crédito fueron canceladas, los lujos desaparecieron y se vieron enfrentados a la cruda realidad de las deudas que habían acumulado para mantener su fachada. Perdieron mucho más que dinero. Perdieron su estatus, su credibilidad, ese intangible tan valioso en el mundo en el que se movían. Yo, por mi parte, comencé a construir mi nueva vida, lejos del ruido de su colapso. Compré un apartamento precioso en la zona más tranquila y verde de la ciudad. No era una mansión ostentosa, sino un lugar lleno de luz, con un gran balcón donde podía tener mis flores. Por primera vez en mi vida, decoré un hogar a mi gusto, con muebles cómodos, colores cálidos y estanterías llenas de los libros que siempre quise leer. Contraté a una mujer para que me ayudara con la limpieza y le pagué un sueldo justo, con todas las prestaciones, tratándola con el respeto que a mí tantas veces me negaron. Cada mañana me despertaba no con el sonido de la obligación, sino con la paz de saber que ese día me pertenecía solo a mí. Empecé a viajar, a conocer mi propio país, a ver los paisajes que solo había imaginado en postales. El proyecto de la fundación se convirtió en el nuevo centro de mi universo. Con la ayuda de don Manuel y un equipo de profesionales, le di forma a mi sueño. La llamamos Fundación Antonio Castillo, en honor a mi esposo, el hombre que siempre creyó en el valor del trabajo digno. Creamos programas de microcréditos para que mujeres como yo pudieran empezar sus propios pequeños negocios, becas de estudio para sus hijos y asesoría legal gratuita para defender sus derechos laborales. La inauguración de la sede fue un día emocionante. Estaba lleno de mujeres con historias parecidas a la mía, mujeres de manos fuertes y espíritus resilientes. Al cortar la cinta, no sentí orgullo por el dinero que lo había hecho posible, sino una profunda conexión con ellas. Mi sacrificio personal se había transformado en una oportunidad para muchas. Mi dolor había florecido en un jardín de esperanza. Un par de meses después, Valeria apareció en mi puerta. La reconocí a duras penas. Estaba delgada, ojerosa, sin el brillo artificial que siempre la rodeaba. Lloraba. Me contó, entre sollozos, que Ricardo la había dejado, que estaba sola y llena de deudas, que su antiguo mundo le había dado la espalda. Me pidió perdón. Dijo que me quería, que se había equivocado, que la perdonara y la dejara volver. Escuché su monólogo sin interrumpirla. Vi su desesperación, pero busqué en sus ojos una pizca de arrepentimiento, genuino,
y no la encontré. Sus lágrimas eran por ella, por lo que había perdido, no por el daño que me había causado. No sentí odio, ni siquiera rencor. Sentí una pena inmensa y una distancia infranqueable. Cuando terminó de hablar, le serví un vaso de agua. Mi respuesta fue serena, pero firme. Valeria, el perdón no es una palabra mágica que borra las cicatrices, le dije. Te perdono por el dolor que me causaste, porque no quiero vivir con ese veneno en mi alma. Pero perdonar no significa olvidar, ni tampoco volver a poner mi corazón en las manos que intentaron estrujarlo. Le expliqué que la confianza, una vez rota de esa manera, no se reconstruye con lágrimas, sino con acciones, con un cambio real y sostenido en el tiempo. Le ofrecí ayuda, no como madre, sino como lo haría mi fundación. Un préstamo para que pusiera su vida en orden, un contacto para que buscara ayuda psicológica. Pero le dejé claro que la puerta de mi hogar y de mi vida íntima permanecería cerrada. La reconciliación, por tanto, no fue completa. Fue un perdón condicionado, un armisticio en lugar de un tratado de paz. Le dejé la puerta abierta a una relación futura, pero bajo mis términos. El día que entiendas que la dignidad de una persona no tiene precio, le dije, el día que te respetes a ti misma y a tus orígenes, ese día quizás podamos volver a sentarnos a la mesa como madre e hija. Hasta entonces, tienes un largo camino que recorrer sola. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, decirle no a mi única hija en su momento de mayor necesidad. Pero había aprendido de la manera más dura que el amor sin respeto es una jaula. Y yo, por fin, era libre. Mi vida siguió adelante, llena de un propósito que nunca antes había sentido. Los días transcurrían entre las actividades de la fundación, mis viajes y la paz de mi nuevo hogar. A veces, en el silencio de la tarde, pensaba en Valeria. Deseaba, con todo mi corazón de madre, que encontrara su camino, que aprendiera la lección. Pero su felicidad ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora era conmigo misma, con mi paz y con las mujeres a las que intentaba ayudar. Aprendí que a veces el mayor acto de amor es soltar, permitir que los demás enfrenten las consecuencias de sus actos para que puedan crecer de verdad. El desprecio que sufrí se convirtió en mi mayor maestro. Me enseñó a valorarme, a establecer límites, a diferenciar el amor verdadero de la manipulación. La silla rota junto al baño de servicio fue, paradójicamente, el trono desde el que me levanté para reclamar mi reino, mi propia vida. Y aunque la historia con mi hija quedó en un punto suspensivo, mi historia personal encontró su resolución. Encontré mi lugar en el mundo, y no era en una fiesta lujosa, sino en el respeto de mí misma y en el servicio a los demás. La lavandera había lavado su última prenda, su propio pasado, dejándolo limpio y listo para un nuevo comienzo. Al final del camino, cuando miro hacia atrás, no veo las cicatrices con amargura, sino con gratitud. Cada herida fue una lección. Cada lágrima regó la semilla de la mujer que soy hoy. Aprendí que la dignidad no es algo que te dan, es algo que nadie te puede quitar, a menos que tú lo permitas. Durante demasiado tiempo, permití que el amor que sentía por mi hija definiera mi propio valor. Su aprobación era mi sol, y cuando me lo quitó, creí que me quedaría en la más profunda oscuridad. Pero me equivocaba. Descubrí que yo tenía mi propia luz, una llama interior, alimentada por décadas de trabajo honesto, de resiliencia silenciosa y de un amor propio que había olvidado que poseía. La lección más grande es esta: nunca debes entregarle a nadie el poder de definir quién eres. Tu valor no está en la mirada de los otros, sino en la certeza de tu propio corazón. El verdadero valor de una persona, he llegado a comprender, no se mide por la cuenta que tiene en el banco, ni por el apellido que lleva, ni por la profesión que ejerce. El trabajo más humilde, hecho con honradez, tiene más nobleza que la fortuna más grande construida sobre la mentira y el desprecio. Mis manos, esas manos de lavandera de las que mi hija tanto se avergonzaba, construyeron un futuro. Sus manos, suaves y cuidadas, solo supieron tomar y, al final, se quedaron vacías. El valor real reside en el carácter, en la gratitud, en la capacidad de honrar tus raíces
y a quienes se sacrificaron por ti. Quien olvida de dónde viene, quien escupe al pozo del que bebió, está condenado a vagar por un desierto de superficialidad, sediento de algo que el dinero nunca podrá comprar. La autenticidad, la justicia, la verdadera, no siempre llega con el estruendo de un tribunal. A veces es silenciosa, metódica, y se manifiesta en el simple acto de recuperar tu vida y tu paz. Mi victoria no fue verlos caer. Mi victoria fue aprender a levantarme yo. Fue transformar el dolor en un propósito, la humillación en una misión. La fundación que hoy dirijo es la prueba de que el bien puede nacer del mal, que la generosidad puede ser la respuesta al egoísmo. No busqué venganza, busqué un nuevo significado, y al hacerlo, encontré una felicidad más profunda y duradera que cualquier placer efímero que ellos pudieran haber perseguido. Porque la felicidad que nace de dar, de construir y de honrar tu propia historia, esa, nadie te la puede arrebatar. A quienes desprecian sus orígenes, a quienes ven a sus padres como un escalón o, peor, como un lastre, la vida misma se encarga de pasarles la factura. El precio de la arrogancia es la soledad. El precio de la ingratitud es el vacío. Puedes rodearte de lujos, de amigos superficiales y de aplausos comprados, pero al final del día, cuando te enfrentas a tu propio reflejo en el espejo, no puedes escapar de la persona que has elegido ser. Y si esa persona está construida sobre cimientos de vergüenza y deslealtad, tarde o temprano, todo el edificio se derrumba. Porque el amor de una madre es el único que te sostiene incondicionalmente. Y rechazarlo es como cortar la rama sobre la que estás sentado. Así que mi historia termina aquí, no con un final de cuento de hadas donde todos se perdonan y viven felices, sino con un final real. Un final donde la dignidad triunfa, donde el respeto se impone y donde se aprende que el amor más importante es el que te tienes a ti misma. Porque solo cuando te amas y te respetas a ti misma, puedes enseñar a los demás cómo deben tratarte. Mi nombre es Rosa Elena Castillo. Y esta ha sido mi lección. Una lección escrita con jabón, lágrimas y, finalmente, con la tinta indeleble de la libertad. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Si mi historia te ha tocado el corazón, compártela. Quizás pueda servir de luz para alguien que, en este momento, se siente invisible en un rincón.